Descartes, 1596-1650. ¿Quién fue Descartes? René Descartes, conocido por su nombre en latín Renatus Cartesius, fue un filósofo y matemático francés que nació en el seno de una familia noble y acomodada en el año 1596. Considerado por muchos el padre de la filosofía moderna, Descartes es el fundador del racionalismo y uno de los grandes matemáticos de los siglos XVI y XVII. Con los privilegios propios de la nobleza, tuvo una buena infancia pese a la Guerra de los 30 años y la Guerra de la Fronda. Estudió en el colegio jesuita La Flèche, uno de los más reconocidos en ese momento en Francia, donde recibió una educación netamente escolástica, la cual criticó el resto de su vida. Estudió Derecho en la Universidad de Poitiers y posteriormente se alistó en el ejército de Mauricio de Nassau. Viajó por el resto de Europa y durante el invierno de 1619 tuvo lo que muchos llaman su revelación intelectual. En 1622 regresó a Francia, vendió sus tierras para hacerlas dinero y se marchó a Holanda por miedo a las represalias de la Inquisición cristiana por algunas de sus ideas. Pasó casi 2 décadas en Holanda, en las que escribió casi la totalidad de su filosofía, aumentando su ya notable fama como matemático e inventor de una máquina para tallar lentes. Debido a la condena de Galileo Galilei por el Tribunal de la Inquisición, Descartes se autocensuró y no llegó a publicar el Tratado de la Paz o el Mundo, el cual seguía los preceptos de la teoría heliocéntrica de Copérnico. A partir de 1633 se dedicó a publicar trabajos menores que, una vez recopilados, darían lugar a su discurso del método para bien dirigir la razón y buscar la verdad en las ciencias. De esta obra nace el método cartesiano y sus 4 pasos. Influencias recibidas. De Platón, del siglo V al IV a.C., y de su discípulo Aristóteles, del siglo IV a.C., recibe el dualismo antropológico. La formación inicial de Descartes estuvo basada en la lógica y la metafísica aristotélica. Euclides, siglo IV a.C. Descartes sentía una profunda admiración por la claridad y el rigor de las matemáticas antiguas, lo cual lo llevó a desarrollar su método basado en la deducción lógica. Agustín de Hipona, del siglo III al IV. La famosa sentencia agustiniana, si fallor sum, si me equivoco soy, servirá de modelo para la fórmula cartesiana cogito ergo sum, con la que expresa el principio de individualidad. Tomás de Aquino y la escolástica, siglo XIII. De ellos hereda y desarrolla el estudio de la relación entre razón y fe. Escuela de Padua, siglo XVI. De la Escuela de Padua recibe el proceso de resolución y composición. Francis Bacon, siglo XVI. Descartes utiliza los razonamientos deductivos que Bacon presentó en su obra Novum Organum. Galileo Galilei, siglo XVI al XVII. Hereda su visión mecanicista del mundo y el concepto de resolución experimental. Wiet, del siglo XVI al XVII. Wiet fue un matemático contemporáneo a Descartes, quien influyó en su lógica simbólica. Y por último, entre sus principales influencias, Fermat, del siglo XVII. Fermat fue otro matemático coetáneo a Descartes que desarrolló una geometría analítica de forma paralela a él. Enumeración de las principales teorías cartesianas. Ontología y metafísica. Desarrolló la teoría de las sustancias o res y el concepto de Dios como garante gnoseológico, creador y relojero del mundo. En antropología presentó su dualismo antropológico
y la idea de la glándula pineal, la teoría del homúnculo y la oposición entre libertad y mecanicismo. En el ámbito científico y físico, desarrolló 7 teorías. El mecanicismo, entendiendo la realidad como un reloj, como una maquinaria formada por engranajes que estaba determinada, que no tenía libertad. Las leyes de la naturaleza. La teoría de los vórtices o torbellinos. La teoría de los tipos de materia. La fisiología. Los animales autómatas sin alma. El método científico y la reducción de lo biológico a lo físico mecánico. En el ámbito matemático, desarrolló una geometría analítica y el uso de las coordenadas cartesianas, que precisamente reciben su nombre. En el campo de la epistemología, habló del núcleo indubitable de conocimiento para fundamentar la ciencia. Renovó el concepto clásico de epogé, entendiéndolo como filtro epistemológico, una duda metódica, teorética, universal y radical. El cogito ergo sum como principio de individualidad. El método cartesiano y sus 4 pasos, evidencia, análisis, síntesis, enumeración o comprobación. La teoría de las ideas, 3 tipos, innatas, adventicias y facticias, como explicaremos posteriormente. El principio de la claridad y la distinción, y la propuesta del racionalismo cartesiano frente al mecanicismo de la época. Y por último, su moral provisional, en la que estableció las reglas de una moral provisional y revisable, así como la relación entre la libertad y la voluntad. Objetivo de la filosofía cartesiana. El principal objetivo de la filosofía de Descartes es el fundamento de la ciencia o conocimiento científico de su época, desvirtuada por el desmoronamiento del conocimiento aristotélico escolástico. Descartes busca pilares sólidos para fundamentar la ciencia apoyándose en la razón, la cual concebía como el único y mejor instrumento para alcanzar la verdad. Para ello buscará un núcleo indubitable de conocimiento, metafóricamente expresado un primer ladrillo que sirviera de base al edificio de la ciencia, una idea completamente indudable capaz de soportar la duda de los más escépticos. Descartes pretendía responder al escepticismo mediante un fundamento metafísico para la ciencia moderna. Ontología cartesiana, la teoría de las 3 sustancias. ¿De quién recibe Descartes influencias para crear su ontología o teoría de las sustancias? En primer lugar, de la escolástica y la filosofía medieval, situada temporalmente entre los siglos IX al XIII aproximadamente. Aunque Descartes criticó duramente la escolástica, su concepto de sustancia proviene de la tradición escolástica y aristotélica. La idea de una jerarquía en la sociedad que tiene a Dios como fundamento de todo. En segundo lugar, Anselmo de Canterbury, del siglo XI. Descartes retoma y reforma el argumento ontológico de Anselmo y considera que Dios por definición debe existir, ya que Dios es perfecto y la existencia es una de sus perfecciones. También recibe grandes influencias de los autores de la revolución científica y matemática, especialmente de Galileo Galilei del siglo XVI al XVII. De él recibe las matemáticas y la física mecánica, la concepción del mecanicismo, la cual dará lugar a su idea de res extensa, como átomos y leyes físicas. También se verá fuertemente influenciado por el escepticismo clásico de Pirrón del siglo IV al III a.C. y su reformulación en la figura de Michel de Montaigne. Retomó el pirronismo y se vio profundamente influenciado por Sexto Empírico del siglo II al III. Hizo un cuestionamiento radical de la razón humana y la afirmación de la falibilidad de los sentidos. Se preguntaba ¿qué sé yo?, la famosa sentencia que resume su humildad intelectual. Promocionó la suspensión del juicio, en el sentido pirrónico de epogé,
que conduciría a la tranquilidad del espíritu, la ataraxia. Y tuvo una visión relativista desde la experiencia individual, lo cual implicaba la negación de las verdades universales inmutables. Descartes toma todo ello y transforma el concepto clásico de epogé, entendido como suspensión del juicio, en una duda radical, universal, teorética y metódica, que tiene como objetivo encontrar un núcleo indubitable de conocimiento, una verdad indudable que sirviera de fundamento primero para el conocimiento. El cogito ergo sum, pienso, luego soy. Y del atomismo, de Pierre Gassendi, del siglo XVI al XVII, toma la revitalización del atomismo de Demócrito, del siglo V al IV a.C., y Epicuro, del siglo IV a.C., para hacerlo compatible con la teología cristiana. Defendía que la materia estaba formada por átomos y que éstos eran indivisibles. Descartes, por su parte, explicó la idea de res extensa, sustancia que ocupa lugar, como algo continuo y divisible. ¿En qué consiste la teoría de la ontología o de las tres sustancias de Descartes? Descartes divide la realidad en tres res o sustancia: res infinita, Dios; res cogitans, la mente o alma; y res extensa, mundo y cuerpo. A continuación las explicaremos en detalle. En primer lugar, la res infinita o sustancia infinita, el concepto Dios. Su principal atributo es la perfección. Descartes la definía como una idea innata basada en la filosofía de Juan Damasceno del siglo VII. En su obra Exposición exacta de la fe ortodoxa, describe a Dios como una entidad eterna y trascendente. Se presenta desde el marco de salvación, relación personal con lo divino y el misterio. Dios como idea de infinito, el principal atributo divino, y a la vez como garantía o garante noseológico en la filosofía de Descartes. En el sistema cartesiano, Dios se opondrá frontalmente a la figura del genio maligno. Sin embargo, Dios ganará este pulso al considerarse perfecto, necesario y bueno. Dios lleva a cabo una creación continuada, es decir, crea la realidad y la mantiene. Descartes hereda la imagen de Galileo Galilei de Dios como el relojero. Y también se apoya en Tomás de Aquino del siglo XIII, especialmente en su tercera vía atomista, en la que Dios, considerado un ser necesario, se opone a las criaturas o creaciones, que son seres contingentes o no necesarios. En segundo lugar, la res cogitans, sustancia pensante, mente o alma. Su principal atributo es el pensamiento, la razón, la ratio. Es la encargada de producir las ideas y de portar la libertad. Descartes la describe como una sustancia inmaterial o espiritual. Y en tercer lugar, la res extensa, sustancia extensa que ocupa lugar, el cuerpo. Su principal atributo es la extensión. Está determinada o limitada por las leyes de la física mecánica, el mecanicismo. Frente a la res cogitan, que es inmaterial y espiritual, se presenta la realidad física y dentro de ella el cuerpo, material y físico. Spinoza criticará la teoría sustancial de Descartes al considerar, el primero, que sólo existe una sustancia, la divina, Dios, y que todo lo demás son los atributos de su creación. De ahí que Spinoza plantee un panteísmo. La diferencia esencial entre Spinoza y Descartes a la hora de explicar el concepto sustancia, res, es muy importante. René Descartes la define como aquello que existe por sí mismo, o al menos no necesita más que a Dios para existir. De ahí se deriva un punto de acercamiento entre ambos autores, ya que para Spinoza solo Dios es la sustancia en sentido pleno, siendo el alma o mente, la res cogitans, y el cuerpo, la res extensa, sustancias en sentido secundario o sustancias derivadas. Antropología cartesiana. ¿Qué influencias recibió Descartes
para crear su sistema antropológico? 1. Platón, del siglo V al IV a.C. Platón ya planteaba un dualismo radical entre alma y cuerpo. Descartes subraya la naturaleza inmaterial y la independencia del alma. También la importancia de la razón y el carácter innato desde el nacimiento de las ideas, la ratio o cogitationes. En segundo lugar, influencias del escepticismo. Autores como Pirrón de Elis, del siglo IV al III a.C., y Timón de Fliunte, del siglo III a.C. Los escépticos defendían que era imposible lograr un conocimiento científico y universal. Descartes crea el método para responder a esta corriente, entendiendo que el cogito o principio de individualidad podía resistir incluso la duda más radical de los escépticos. 3. La tradición aristotélica escolástica del siglo IV a.C. al XIII aproximadamente. Aristóteles ya distinguió entre materia, el cuerpo, y la forma, el alma. Esto daría lugar a una idea similar desarrollada y modificada en la filosofía de Descartes, su dualismo antropológico entre res cogitans y res extensa. 4. Agustín de Hipona, del siglo III al IV. La influencia directa de la formulación agustiniana si fallor sum, que ya hemos comentado antes, sobre la formulación cartesiana cogito ergo sum. Tanto Agustín como Descartes se encuentran en el acto de dudar y pensar una prueba irrefutable de la existencia, al menos mental. Del mismo modo, ambos llevan a cabo un giro hacia adentro. Agustín al hablar de la interioridad o espiritualidad y Descartes al referirse a la introspección y la primacía del sujeto pensante, la res cogitans. 5. Tomás de Aquino y la escolástica, siglo XIII. Recupera el estudio del concepto sustancia y sus atributos, lo cual daría lugar a la teoría de las sustancias y por tanto al dualismo antropológico. 6. Los autores de la revolución científica, como Copérnico del siglo XV al XVI, Galileo Galilei del siglo XVI al XVII y Kepler del XVI al XVII. Estos autores proponían el mecanicismo y su explicación del mundo natural en términos de movimiento y extensión, lo cual repercutirá directamente en la concepción de Descartes del cuerpo, entendido como res extensa o sustancia que ocupa lugar. También el concepto de certeza y claridad del método matemático. Descartes lo asumirá juicio, proceso y resultado del método cartesiano, la claridad y la distinción, como fundamento noseológico y primer paso de su método. A continuación entramos a explicar con detalle la antropología cartesiana. La antropología de Descartes se apoya en la distinción establecida en la teoría de las tres sustancias, res infinita, res cogitans y res extensa. Plantea un dualismo basado en la tradición platónica, aristotélica y escolástica de la distinción entre cuerpo y alma. Esto lo haría de forma actualizada e influida por el contexto científico de su época, y distinguió entre la res cogitans, que es una sustancia pensante, cuyo principal atributo es el pensamiento, la razón o ratio, el pensamiento, las cogitaciones, que era inmaterial. La res cogitans, el concepto res cogitans hace referencia a la mente, mens mentis, o al alma, ánima. Frente a la res cogitans, la res extensa, la sustancia extensa o que ocupa lugar. Su principal atributo es la extensión y se manifiesta en figura y movimiento, dos conceptos procedentes de Aristóteles. La res extensa ocupa espacio y por lo tanto tiene una ubicación, es material. Y entre medio, la glándula pineal, un puente entre las dos partes, si se puede llamar así a la res cogitans, al ser espiritual o inmaterial, entre la res extensa, el cuerpo, y la res cogitans. Descartes define la glándula pineal como el nexo de unión entre el alma y el cuerpo.
destacaba por su singularidad, al no estar duplicada bilateralmente, es decir, porque no había una glándula pineal en cada hemisferio del cerebro. Le atribuyó la coordinación de todas las percepciones sensoriales externas, al ser el centro de control de los movimientos musculares del cuerpo a través de los espíritus animales, partículas muy pequeñas que se movían por los nervios y que algunos en la Edad Media identificaban con la sangre. Era la sede del sentido común y el asiento del alma, es decir, la glándula pineal servía de conector entre los impulsos corporales y las voliciones, los actos de la voluntad, de la mente o el alma. Descartes utiliza indistintamente los conceptos ánima, alma y mens, mente, para referirse a la res cogitans. La mente o alma se define como una sustancia inmaterial y por tanto no ubicable. Es el espíritu o el entendimiento de las personas. Su concepción del cuerpo está íntimamente vinculado al mecanicismo o física mecánica de la época. El cuerpo forma parte de la res extensa, concepto que incluye todo el universo material, y cuya principal característica es la extensión, que a su vez se concreta en longitud, anchura y profundidad. Descartes, como matemático, asigna a la materia propiedades geométricas y cuantitativas, como el tamaño, la figura y el movimiento. El planteamiento cartesiano precisa que cualidades como el olor, el sabor o el color no pertenecen a la res extensa, sino que son efectos subjetivos de la mente del observador. Esto, por tanto, se aplica tanto al cuerpo como a cualquier objeto físico de la realidad. Por último, cabe destacar que la materia para Descartes no está viva. Es el soporte físico y está desprovista de fuerza interna, un concepto de Aristóteles. Está desprovista de intención. En oposición a Gassendi, Descartes negará la existencia de causas teleológicas, de telos, y de fuerzas vitales o espirituales. La materia solo está sujeta a causas eficientes, lo que o quien pone en movimiento o produce algo. Teoría del homúnculo. Descartes nunca llegó a presentar formalmente la teoría del homúnculo. Más bien se trata de una crítica o falacia que se le atribuye a sus ideas sobre la percepción, que nos facilita información sensorial a conciencia o mente, que es la responsable de generar las ideas. En el contexto de su dualismo mente-cuerpo, planteaba la existencia de una glándula pineal, un punto donde la mente interactuaba con el cuerpo. ¿Pero cómo lo hacía? Descartes describía la res extensa como un mecanismo formado por engranajes que estaba determinado por las leyes físico-mecánicas, y la res cogitans como una sustancia inmaterial, dotada de razón, que era el único y mejor instrumento para alcanzar la verdad. Sin embargo, ya en el siglo XXI, el filósofo estadounidense Daniel Dennett plantea la idea del teatro cartesiano, una dura crítica a este punto débil en la teoría del interaccionismo sustancial. Dennett lo denomina el problema de la regresión infinita. La idea es que para que la mente inmaterial perciba las imágenes que se forman en la glándula pineal, necesitaría una especie de hombrecillo o mini-yo dentro del cerebro que las viera y las interpretara. Es decir, si el cerebro procesa la información visual, ¿quién está viendo esa información en el cerebro? Claro, si se postula que hay un hombrecillo, un homúnculo dentro del cerebro para explicar la percepción, la misma pregunta surge para ese homúnculo. ¿Quién ve las imágenes dentro de su cerebro? Y esto llevaría a un bucle sin fin, donde cada homúnculo necesitaría a otro homúnculo dentro de sí para explicar su propia percepción. Y así, sucesivamente, nunca se llegaría a una explicación fundamental y básica de la relación entre la mente y el cuerpo. En palabras sencillas, el problema de la teoría del homúnculo es introducir un observador interno, que sería la mente, lo cual no resuelve realmente el problema, sino que lo desplaza y lo multiplica, creando un ciclo sin fin de explicaciones. Teoría científica o física de Descartes. Como ya adelantábamos antes, Descartes está fuertemente influenciado por la concepción físico-mecanicista de su época, el concepto de sustancia de la escolástica, la teología de Anselmo de Canterbury,
el concepto de Dios de Juan Damasceno y sobre todo en este caso los conceptos de mecanismo formado por engranajes y desprovistos de libertad para hacer referencia a la res extensa y la metáfora del relojero de Galileo Galilei para describir la res infinita. Para explicar sus principales aportaciones al campo de la física lo dividiremos en 6 ámbitos de estudio: mecanicismo, leyes de la naturaleza, cosmología o teorías del universo, fisiología, óptica y método científico. Comenzaremos explicando el mecanicismo. El mecanicismo defendía que el espacio estaba lleno, plenum, estaba lleno por completo, una idea que ya Parménides de Elea en el siglo V a.C. propuso cuando negaba rotundamente la existencia del vacío. Descartes, oponiéndose a autores como Gassendi del siglo XVI al XVII, afirmaba que toda la materia debía concebirse como un continuo divisible. En segundo lugar, las leyes que rigen la naturaleza, el principio de inercia y la cosmología. El principio de inercia postulaba la persistencia del estado, es decir, lo que está en reposo sigue en reposo y lo que está en movimiento sigue en movimiento. Y el movimiento rectilíneo y uniforme, siempre que no haya fuerzas externas que actúen sobre él. La cosmología proponía la teoría de los vórtices, una teoría del universo. La teoría de los vórtices aparece en obras como Le Monde, El mundo o Tratado de la Luz, y Principia Philosophiae, ambas de 1644. La teoría de los vórtices o torbellinos toma como base la noción del universo como plenum, un todo material y por tanto extenso que está completamente lleno de una sustancia fluida y sutil llamada éter. El argumento de que Dios había dotado al universo de una cantidad fija de movimiento, lo cual producía la distinción entre el fuego, las partículas más pequeñas y rápidas, el aire, por otra parte, partículas más grandes y menos rápidas, y la tierra, en tercer lugar, partículas más grandes y más pesadas. ¿Qué son los vórtices cósmicos de los que hablaba Descartes? Eran el resultado de la colisión de las partículas materiales en un universo en el que el vacío no existe, movimientos circulares que servían para generar, génesis y sintetizar, mezcla, la materia. En el centro de cada vórtice se concentran las partículas más ligeras y rápidas, el fuego, creando soles. Alrededor giran las partículas del segundo elemento, el aire, que arrastran consigo las más grandes y lentas, el tercer elemento, creando planetas. Descartes, en lugar de utilizar la gravedad como fuerza de atracción, explica el movimiento de los planetas alrededor de los soles como un vórtice de flujo de éter. Concibió la gravedad como presión por contacto, consecuencia del empuje de las partículas más finas en torno al vórtice. Además, en su teoría del universo distinguió 3 tipos de materias: luminosas, transparentes y opacas. 4. Fisiología. Descartes redujo el funcionamiento biológico a explicaciones físico-mecánicas. De hecho, en su Antropología, cuando explica las partes del cuerpo, utiliza símiles mecánicos: el corazón como una bomba de calor, los pulmones como fuelles, los riñones como filtros, las articulaciones como poleas, el ano como una cloaca o desagüe, etc. También Descartes afirmó que los animales carecían de alma, a los cuales imaginaba como mecanismos físicos sin capacidad mental, sin res cogitans. 5. La óptica. Su trabajo más destacado en este campo de estudio es La dióptrica, de 1637, un ensayo que acompañaba a su famoso discurso del método. Las principales ideas que se extraen son las siguientes. A. La luz es un movimiento o acción, vivo y rápido, que se transmite a través del aire o éter. B. Estaba formada por corpúsculos o pequeñas partículas. C. Formuló y publicó la teoría de la refracción de la luz, a través de una sólida base de principios mecánicos, hoy la conocemos como la teoría de Snell-Descartes. D. Identificó la equivalencia entre el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, en su teoría de la reflexión de la luz.
IE. Estudió el ojo humano como un instrumento óptico y lo comparó con una cámara oscura. El objetivo de la dióptrica era orientar a los fabricantes de lentes para mejorar la calidad de fabricación de telescopios y microscopios. Y como última, pero muy importante aportación de Descartes en su teoría científica y física, el método científico. Basándose en la razón como único y mejor instrumento para alcanzar la verdad, concibió su método como una larga y ordenada cadena deductiva que parte de lo que denominó causas primeras, que son dos: Dios como creador y garante noseológico y las leyes de la naturaleza que ya hemos citado. Aportaciones de la matemática cartesiana. Su obra La Géométrie de 1637, la geometría, y Regulae ad directionem ingenii de 1628, reglas para la dirección del entendimiento o el espíritu, publicada a título póstumo en 1701, son las dos obras en las que Descartes desarrolla sus principales aportaciones matemáticas. En primer lugar, haremos un repaso sobre las influencias recibidas en el campo de las matemáticas. De Euclides, un matemático del siglo III a.C., recibe desde su obra Elementos el rigor deductivo y la importancia de las demostraciones. De Apolonio de Perge, también del siglo III a.C., en su obra Cónicas utilizaba una especie de coordenadas que darían lugar al sistema cartesiano. De Arquímedes, del siglo III a.C., los métodos para calcular áreas y volúmenes, el concepto de infinito y el cálculo. Posteriormente, ya entre los siglos III y IV de nuestra era, encontramos a Papus de Alejandría, un recopilador de geometría griega anterior a él, en el cual se basó el estudio de las bases de las matemáticas de Descartes. Diofanto de Alejandría, del siglo III, en su obra aritmética, exploraba ecuaciones indeterminadas y sistema de ecuaciones. Dando el salto al siglo XV y XVI, encontramos a los algebristas italianos, como Scipione del Ferro, Niccolò Fontana, Gerolamo Cardano y Lodovico Ferrari. Sus avances en la resolución de ecuaciones cúbicas y cuárticas fueron decisivas para las matemáticas cartesianas. En el siglo XVI, François Viet. Sus avances en la notación simbólica y el uso de letras para representar cantidades conocidas y desconocidas influirán en Descartes, el cual las actualizaría. Fermat, en el siglo XVII, matemático coetáneo a Descartes que desarrolló una geometría analítica de forma paralela, como ya comentamos antes. ¿Cuáles son las principales aportaciones de Descartes a las matemáticas? Principalmente cuatro. 1. La geometría analítica, un sistema de coordenadas cartesianas para representar puntos en un plano, utilizando pares de números. 2. La notación matemática, el uso de las últimas letras del abecedario X, Y, Z para las incógnitas y las primeras letras A, B, C para las cantidades conocidas. Fue pionero en la utilización de la notación exponencial, cuadrado, cubo, etc. 3. Un método para solucionar ecuaciones algebraicas. Y 4. La distinción entre curvas geométricas, las que pueden representarse con ecuaciones algebraicas, y curvas mecánicas, las que no. Epistemología cartesiana. En la epistemología cartesiana se concitan todas las referencias e influencias mencionadas con anterioridad, ya que Descartes, en su obra Discurso del método para conducir la razón y buscar la verdad en las ciencias, más en la dióptrica, los meteoros y la geometría, que son ensayos de este método, de 1637, presenta su proyecto para fundamentar la ciencia. ¿Cuáles son los principales motivos que llevaron a Descartes a buscar un método científico? Fueron dos: el desmoronamiento del conocimiento aristotélico escolástico y la búsqueda de pilares sólidos para la ciencia, siempre basados en la razón. Descartes es el fundador del racionalismo, una doctrina que defiende el ejercicio de la razón,
que no puede verse coartado por ninguna instancia superior como la fe, la tradición o la autoridad. La razón es el principio único y supremo al que corresponde juzgar la verdad. La propuesta racionalista se opone frontalmente al empirismo de Hobbes y Locke del XVII y Hume del XVIII, y también al escepticismo de Montaigne en el siglo XVI. Se produce la minusvaloración del conocimiento sensible, lo cual también hizo Platón al hablar de la doxa. Identifica el pensamiento con el ser, cree en las ideas innatas, habla de un carácter dogmático de la razón. Descartes diseñaba un método para desarrollar un progreso constante basado en la razón cuyos resultados siempre estuvieran matematizados. El sistema cartesiano propone una concepción físico-mecanicista de la realidad, determinada y por tanto carente de libertad, que se oponía al concepto de sustancia pensante, de res cogitans. Y por último, para terminar de definir el contexto que sirvió de caldo de cultivo al método cartesiano, las aportaciones de Guillermo de Ockham, un autor del siglo XIII al XIV, con el que se produce la separación total entre la razón y la fe, y quien popularizó la idea de que, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta, la denominada navaja de Ockham. Este principio de resolución de problemas conduciría a Descartes a plantear la simplificación de las ideas, relacionado con el segundo paso del método, el análisis. Los principales racionalistas escribirían su propio método. Descartes, entre el siglo XVI y XVII, el discurso del método de 1637. Spinoza, en el siglo XVII, su tratado de la reforma del entendimiento, en 1677. Y Leibniz, entre los siglos XVII y XVIII, Ars Combinatoria, en el año 1666. El método cartesiano. En el cuarto apartado o regla de su obra Regulae ac directionem ingenii, reglas para la dirección del espíritu, la mente o el entendimiento, de 1628, escribió: Por método entiendo lo siguiente: unas reglas ciertas y fáciles, gracias a las cuales todos los que las observen exactamente no tomarán nunca por verdadero lo que es falso, y alcanzarán, sin fatigarse con esfuerzos inútiles, sino acrecentando progresivamente su saber, el conocimiento verdadero. El punto de partida del método cartesiano es la reformulación del concepto clásico epogé. La idea original, desarrollada por autores como Pirrón de Elis en el siglo III a.C. o Sexto Empírico entre los siglos II y III ya de nuestra era, se entendía como la suspensión del juicio, la abstención de afirmar o negar, la consecuente imposibilidad de alcanzar un conocimiento firme, el medio para alcanzar la tranquilidad del espíritu, la ataraxia, y la oposición directa al dogmatismo, el conocimiento claro y absoluto. En cambio, Descartes, aunque no utilizó nunca la expresión epogé, sí que utilizó y propuso la suspensión voluntaria y sistemática del juicio o creencia que pudiera ser puesta en duda. La filosofía cartesiana utilizaba la suspensión del juicio como un filtro cognitivo, que ponía en tela de juicio cualquier idea que ofreciera una mínima duda. La epogé cartesiana, entendida como herramienta metodológica para fundamentar el conocimiento de manera segura, tiene como objetivo encontrar un núcleo indubitable de conocimiento, que sirva como pilar de la ciencia, un primer ladrillo metafórico en la construcción de un sistema científico o epistemológico. Descartes atribuirá a la epogé 4 características. Es una duda radical, al preguntarse hasta las últimas consecuencias. Es una duda universal, al aplicarse a toda la realidad, sin excepción. Es una duda teorética, cuyos resultados deben ser ideas matematizables. Y es una idea metódica. Propone un método de 4 pasos, cuyo requisito de inicio es resistir la duda más exigente, la evidencia, claridad y distinción. Pasos o fases del método cartesiano: evidencia, análisis, síntesis y enumeración o comprobación. Los racionalistas como Descartes, Spinoza o Leibniz, entre otros, planteaban la idea de intuición racional o intelectual,
un tipo de conocimiento inmediato basado en la razón. El primer paso, la evidencia, es el requisito inicial para la aplicación del método, en el que la mente debe acceder de forma inmediata y transparente a la verdad de una idea. Para que una idea sea evidente, debe comprenderse de manera clara, sin ningún tipo de duda, y de manera distinta, diferente de las otras ideas. El segundo paso es el análisis. Consiste en dividir las ideas compuestas en ideas simples para que puedan intuirse de manera clara y distinta. Este paso se inspira en el método de resolución y composición de la Escuela de Padua, igual que el siguiente. El tercer paso es la síntesis. Se trata de formar una cadena de intuiciones parciales cuyo resultado será un conocimiento evidente y ausente de errores. Sintetizar es recomponer. Y el cuarto y último paso del método es la enumeración o comprobación. Es una revisión de todo el proceso con el objetivo de comprobar que no hay errores y que a todo el conocimiento se accede intuitivamente. ¿Cómo aplica Descartes su método y qué hallazgo epistemológico hace? Descartes, cuando se propone encontrar una idea para fundamentar la ciencia que resiste incluso la duda más radical de los escépticos, comienza descartando todo aquello que le ofrezca la más mínima duda. En resumen, la aplicación del método, antes de encontrar ese núcleo indubitable de conocimiento, consta de 7 pasos. 1. Descarta los sentidos, al considerarlos una fuente no fiable de conocimiento, ya que si nos engañan una vez, lo pueden volver a hacer. Aquí podemos ver claramente su frontal oposición al empirismo. Pone de ejemplos una torre circular que cuando nos vamos acercando descubrimos que tiene una base cuadrada, o los espejismos en la arena. 2. Descarta la información que tiene de su propio cuerpo al proceder de los sentidos, que en ocasiones son falibles. Como ejemplo pone los miembros fantasmas de los soldados con los que compartió trinchera en la Guerra de los 30 años, bajo el mando de Mauricio de Nassau. 3. Descarta la información que posee del mundo exterior al provenir también de los sentidos. Como ejemplo pone los autómatas, dudando en ese momento de la gente que ve caminando en la calle o de la veracidad de la realidad que percibe, planteándola como una ilusión. 4. Pone en duda la distinción entre el sueño y la vigilia, el estado en el que estamos despiertos, evocando indirectamente la famosa obra de Calderón de la Barca, La vida es sueño. Explica que en ocasiones no somos capaces de distinguir los recuerdos o experiencias de los sueños, motivo por el cual nuestra memoria podría estar imaginándolos y no viviéndolos. 5. Postuló la necesidad de simplificar los razonamientos complejos, utilizando el análisis o división y así evitar errores de razonamiento. Después de haber descartado la información sensorial, los recuerdos y los razonamientos complejos en su búsqueda de una idea indudable, plantea la famosa hipótesis del genio maligno. En la primera meditación de sus meditaciones metafísicas, imagina la existencia de un genio maligno, no menos astuto y engañador que poderoso, que emplea toda su habilidad para engañarme. Este ser, casi divino, le sirve para llevar la duda hasta su expresión más radical, planteando la posibilidad de que estuviéramos viviendo una ilusión al manipular nuestras percepciones y nuestro pensamiento, un ser que disfrutara del error humano. Y 7. Por último, para contrarrestar la posibilidad de que pudiera, no que haya, un genio maligno, introduce a Dios, la res infinita, en su sistema. Para Descartes, Dios, además de crear y de mantener el mundo, es el garante noseológico, el cual no permitiría el engaño, porque por definición debe ser bueno y todopoderoso, al ser 2 atributos positivos de la perfección. Tras aplicar el método, llega al gran hallazgo cartesiano, el principio de individualidad o cogito ergo sum. El cogito representa la certeza de ser un ser pensante, de no poder dudar del pensamiento. Aunque Descartes no lo formuló del modo que voy a hacerlo yo, podríamos decir que el cogito representa el resultado de una sencilla pero contundente deducción, que podríamos parafrasear diciendo que no puedo dudar de que dudo,
porque al dudar estoy pensando y si pienso, aunque no tuviera cuerpo, el mundo físico fuera una ilusión producto del engaño de un genio maligno, o estuviéramos confundiendo los sueños con la experiencia o vigilia, seguiría teniendo la certeza, la evidencia, de una manera clara y distinta, de que soy un ser pensante. Además, Descartes distinguió 3 tipos de ideas, cogitaciones: las ideas innatas, que son aquellas que poseemos desde el nacimiento, son universales y no requieren demostración, como las entidades matemáticas o Dios, según Descartes; las ideas adventicias, las que proceden de los sentidos, las que se crean a través de la información proporcionada por la percepción sensorial. Descartes, al pensar que los sentidos no son una fuente fiable de conocimiento, desecha este tipo de ideas para el conocimiento científico. Y por último, las ideas facticias. Son las que construimos nosotros mezclando otras ideas. Son combinaciones o invenciones de la mente cuya existencia depende directamente de nuestra voluntad. Como creyente que era, Descartes cataloga la idea de Dios como innata y no como facticia, como sí lo hizo con el genio maligno de su hipótesis. Descartando las ideas adventicias por originarse a partir de la información sensorial y las facticias por ser el producto de la imaginación, apoyó su método en las ideas innatas y en la capacidad deductiva de la razón humana. Moral provisional. En la tercera parte del discurso del método, se pregunta por la posibilidad de aplicar su método al ámbito de la moral, para así poder encontrar una verdad universal y necesaria que fundamente el comportamiento ético. Sin embargo, ante la urgencia de la acción y la imposibilidad de suspender el juicio, de hacer epogea hasta encontrarla, decide configurar una moral provisional basada en el cumplimiento de una serie de máximas. Son 4 para ser exactos. 1. Obedecer las leyes, las costumbres y la religión tradicional del país. 2. Actuar con firmeza y decisión. 3. Procurar cambiar las opiniones propias antes que el orden del mundo. Y 4. Revisar todas las ocupaciones posibles con tal de escoger la mejor. Además, define y establece una relación entre libertad y voluntad, sobre la que apoyar su modelo provisional de moral. En su obra Principia Philosophiae, Principios de la Filosofía, de 1644, define la libertad como una de las nociones primeras y máximamente comunes que hay innata en nosotros. La raíz de la moral cartesiana radica en la decisión de entregarse a la racionalidad, por lo que la libertad puede entenderse en Descartes como el sometimiento de la voluntad y los deseos a la razón. En la misma obra citada aclara que la libertad es la perfección fundamental del hombre, una idea clara y distinta, evidente como el mismo cogito ergo sum. Por este motivo, el dualismo antropológico y la moral provisional están unidos. La mente, la res cogitans, es libre, tiene la capacidad de decisión, mientras que el cuerpo, la res extensa, al ser física, está sometida a las leyes mecánicas, se encuentra determinada, siendo la razón quien debe controlar sus impulsos.